buenas, buenas. Bienvenidos a Babia. Estamos en Babia como todos los jueves a las 21 horas. Ay, para que Mary no está saliendo. A ver, venimos para acá. Ahí va. Eso, vení para acá. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, bienvenidos a Babia. Estamos acá todos los jueves a las 21 horas por Radio Sónica. Mi nombre es Pedro Krause. Yo soy Catalina Aguilar. Yo soy Waldo. Y acá tenemos... Somos muchos más. Somos muchos más hoy, somos el doble porque tenemos invitados muy especiales. Ahora les vamos a pedir que se presenten. Vamos bastante rápido a esto. El programa de hoy es sobre religión, porque hoy estamos en Jueves Santo para el catolicismo, estamos en época de Ramadán y el mes que viene ya es Pesaj. ¿Sí? Es a fin de abril o no. Bien dicho. Y aparte Perfecto. Este domingo fue Purim. Listo, o sea, estamos a full celebraciones religiosas. Entonces dijimos, ¿por qué no? Tenemos ganas de hacer este episodio hace mucho, dijimos, bueno, hoy va. Entonces, lo que nos pareció interesante, aparte de tener, hoy tenemos a tres referentes por distintos motivos, referentes de las tres religiones monoteístas principales, que son el catolicismo, el judaísmo y, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y aparte lo que nos pareció interesante también de esta charla es que nosotros tres tenemos diferentes niveles de religiosidad, porque Cata, digámoslo cada uno si querés. Cata, vos por ejemplo, resumido, ¿qué dirías? Muy resumido. Yo, criada y actualmente sigo siendo católica, practicante. Crianza católica y ahora un poco más personal y familiar. Uh-huh. Pero bueno, lo vivo mucho. Así que es algo que siempre está igual medio en las charlas. Está por ahí. Sí, siempre es como que nuestro pitch original de este programa era nunca lo usamos, pero... nunca lo usamos, pero era dos gays y una católica. Nos pareció muy fuerte. Era muy fuerte. Muy amarillista también. Sí. Vos, Waldo, ¿qué dirías que es tu relación con la religiosidad? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Waldo Rivero. Yo diría, yo no fui criado religioso, no estoy ni bautizado ni nada. Me hacían mucho bullying, al contrario, a mí me hacían bullying por no estarlo, mis compañeros que sí tomaron la comunión, confirmé todo, y nada, pero siempre digo que no es que no creo en nada, no rechazo nada, porque siento que no soy nadie para decir no existe nada. Claro. Y yo soy un medio, porque yo tuve una crianza católica, fue un colegio que era orientación católica, pero no era muy estricto nada, era todo muy a base de decisión también, pero tuve 12 años de catequesis, o sea, tuve mucho, pero hoy en día es como que, bueno, yo siempre digo que tengo como una relación en la que mis creencias son lo más parecido por ahí a un catolicismo, pero me pasa que rechazo mucho cosas institucionales y esas cosas, entonces soy como un medio entre ellos dos, entonces, aparte de lo interesante de tener tres voces de religiones distintas, es tres niveles distintos también en nosotros de intensidad religiosa, ¿no? Pero lo que sí también es que los tres tenemos, estos acercamientos que tenemos más o menos son con el catolicismo o el cristianismo quizá, entonces también por eso era interesante también tener alguien del judaísmo y el del islam. Bueno, una vez que hicimos ese pequeño disclaimer de antes, vamos a pedirles que se presenten. No, queremos que nos cuenten quiénes son, o sea, sus nombres, a qué se dedican, qué es lo que hacen, qué vínculo tienen con la religión. Y después tenemos una pequeña dinámica muy cortita en la que les vamos a pedir que resuman a su entender, o sea, nada presión de nada, cuáles son los fundamentos de lo que ustedes creen. O sea, lo basiquísimo de su religión que creen en 30 segundos como si le estuvieran explicando a un nene. Yo soy católica y creemos en pum, pum, pum. Y nuestros valores son pum, pum, pum. Así bien cortito. Entonces, las voy a recordar por las dudas, pero empecemos con Martín. Bueno, mi nombre es Martín Saade. Yo soy musulmán, criado en esta religión, con una familia mixta, con católicos, con musulmanes. Mamé muchas cosas de la religión católica también, pero principalmente la fe que amo, en la que me refugio todos los días y la que disfruto junto a mi familia, mis hermanos y mis amigos, es el Islam. Uh-huh. Es una religión de paz, una de las religiones más nutritivas del planeta en materia de conocimientos y de aporte, y significa para nosotros pertenecer a uno de los clubes más lindos del mundo. Nosotros tenemos como principios de nuestra religión el Zakat, que es un acto de solidaridad, el Ramadán, que es un acto de disciplina y de
y de reflexión, la peregrinación, que es visitar nuestros lugares santos y sagrados, la oración, que es un acto de sumisión y de respeto al Creador, a Dios, a Alá para nosotros, que es el mismo. Alá es Dios en árabe, digamos. Claro. Y no es otro Dios que el de ese, ni que Mary. Y el otro, bueno, dije, oración, zakat, peregrinación, me falta Ramadán, y me está faltando uno que no me acuerdo ahora, pero bueno, ahí estamos. Se entiende, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mary. Bueno, hola a todos. Yo soy Mary Dayelo, tengo 30 años y bueno, soy católica. Si tengo que definir en pocas palabras mi religión, o cómo lo expresaría yo, me siento hija amada por Dios. Creemos en un Jesús que se entregó por nosotros en la cruz y bueno, resucitó. Justamente esta semana es muy importante, es la Semana Santa para nosotros, en el que recordamos ese hecho tan importante en que Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Y bueno, es eso básicamente. Y bueno, el poder congregarnos en la iglesia para justamente adorar a Jesús, que para nosotros está ahí presente en la Eucaristía, ¿no? En el pan consagrado, en el sagrario. Hermoso. Y si tuvieras que decir los 3 valores quizá que vos sentís que más te representan como católica, ¿cuáles serían? Así, los que se te ocurran. ¿Que me representan como católica? Sí, que para vos es como fundamental, como católica, estos valores. Valores sería fe, esperanza y caridad. Hermoso, hermoso. Sí. ¿Y qué relación tenés vos con la religión en tu sentido de bueno, sí, ¿qué relación tuviste vos con la religión en tu vida? En mi vida, desde chica fui criada en el catolicismo, y mi familia fue muy católica, mis padres muy católicos, mis hermanos, algunos más, algunos menos. Hoy en día, de 9 hermanos, seremos 3 que seguimos, digamos, firmes en la fe. Y bueno, es parte fundamental de mi vida. Hubo un momento en mi vida, a los 18 años, que dije, bueno, está bien que yo recibí todo, pero yo quiero realmente elegirlo. Y lo elegí y bueno, siento que es para siempre, ¿no? Hermoso, hermoso. Perdón, me acordé del otro pilar que me había quedado, que es la manifestación de fe, que es reconocer que hay un solo Dios creador y que el profeta Muhammad, la paz y la bendición sean con él, es el último de los profetas. Hermoso, perfecto. Bueno, ¿y ese por último? Bueno, mi nombre es Ezequiel Antebisaca, estudio para ser rabino en Menorá, que es una organización judía para la juventud, con sede en Buenos Aires, pero también en otros lugares del mundo. Y si tuviera que resumir en los 3 valores, yo diría que es, en primer lugar, el monoteísmo, o sea, Dios existe, Dios es único, hay un orden, hay un sentido en la creación, o sea, en el universo. El segundo sería lo que se dice en hebreo tikkun olam, o sea, arreglar o corregir el mundo, o sea, hacer un aporte para que el mundo sea mejor, trabajar para que tengamos una mejor sociedad. Y el tercero se diría que es conexión espiritual, con Dios, con el prójimo, con la pareja, con los amigos, con uno mismo también, estar conectado con eso que es trascendente. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Vos nos respondiste una pregunta que era nuestra siguiente pregunta, Martín, que perfecto, hermoso. Soy un quemo. No, fue perfecto la transición, tendrías que haber ido último. Porque esta cosa es una pregunta que nos hicieron desde nuestro público, porque abrimos preguntas a nuestro público para cualquier cosa que tuvieran para ustedes, y nos preguntó si para ustedes su Dios es el mismo Dios de los otros 2, o si son dioses distintos y cómo lo conciben. Martín dijo que para él es el mismo. Claro, pasa eso. En principio creo que coincidimos, Dios es único, es uno y único. Para las 3 religiones abrámicas monoteístas es el único Dios, el creador, y lo que va difiriendo, lo que va cambiando es el grado de los profetas, digamos, hasta qué profeta es el del que somos devotos, al que seguimos, y el que nos instruyó, nos dio sus reglas y mandamientos. Pero esencialmente el Dios es uno para todos.
Perfecto. Ok, ¿puedo preguntar algo desde la ignorancia justamente como no religioso? ¿Quiénes serían los profetas en cada uno? ¿Respondo yo primero? Sí, vamos. Nosotros tenemos el cuento del Islam, lo debe saber Ezequiel también, porque si hay algo que hacemos los musulmanes y los judíos es estudiar mucho las otras religiones. Claro. Pero bueno, esencialmente el Islam reconoce la existencia de todos los profetas de las otras religiones, también de las religiones que la precedieron. Nosotros entendemos que el profeta Moisés, por ejemplo, era el legislador para nosotros. Estaba Abraham, el profeta de la unicidad, Moisés el legislador, Jesús el milagroso y Muhammad el verídico. Entonces nosotros es como que tenemos ese cuento y tenemos a María, la única mujer con rango de profeta en el planeta. Entonces es muy importante, para nosotros los profetas son importantes, darle el rango de profeta a un ser, es ser inmaculado, es no tener defectos, no tener errores, ser el que hizo el aporte, el cambio al mundo, y nosotros realmente tenemos un respeto enorme por ellos, por el profeta Moisés, por el profeta Isa, Jesús para nosotros, o Musa, y los ángeles, que forman parte de las religiones también. Claro. El arcángel Jibril, por ejemplo, que es el ángel Jibril para nosotros, que es el arcángel Gabriel, es el que le recita el Corán al profeta Muhammad. Claro. Durante este mes, que es el mes de Ramadán. Perfecto. Qué locura, sobre todo, no sé, yo que por ahí es más de la ignorancia por mi crianza y por las cosas que conozco, como encontrar esas conexiones. Yo le decía a Cata que ella por ahí hoy podría ser más como un nexo, porque ella tuvo una materia en la facultad que era religiones comparadas, que más allá de que dice que no se acuerda tanto, me acuerdo cuando ellas estaban haciéndola, con ella y mis amigas que están también con ella, como era muy loco entender cómo se iba conectando todo y cómo compartían un montón de cosas. Bueno, no sé si tiene algo más para aportar. Sí, o sea, comparto mucho lo que decís. Nosotros como católicos, nuestro único, digamos, profeta es Jesús. Claramente hay profetas, Moisés, Abraham, de la historia, digamos, pero Jesús vendría a ser más que un profeta, porque es el Mesías, o sea, es el que debía venir, es el que Dios prometió para que viniera, y es su hijo, digamos, y para nosotros Jesús es Dios, es el hijo y es Dios, y María es la madre de Jesús, con toda su divinidad también, o sea, divinidad no en el sentido dioseando a María, sino en cuanto a que Dios la eligió a ella, ¿no? Como virgen, como para que fuera la madre de Jesús, que es Dios para nosotros católicos. Sí, yo quería agregar que desde el judaísmo el principal texto sagrado es lo que llamamos Torá, que es el Pentateuco, y después también el Tanaj, que vendría a ser, para resumirlo muy fácil, el Antiguo Testamento. Hay algunas diferencias, pero no importa, no vienen al caso. Y para nosotros, incluso si no creemos en Jesús como Mesías o como Hijo de Dios, o no creemos en la profecía de Muhammad, o sea, Mahoma, sí creemos que ellos son enviados y que tienen un mensaje para transmitir al mundo. Es decir, transmitieron ideas éticas, transmitieron el monoteísmo y lo siguen transmitiendo al día de hoy. Claro. Y esto no es que lo digo yo, o sea, están en escritos incluso de la Edad Media. Y yo agregaría también, por ejemplo, el budismo. Le preguntamos o sea, uno no creo que pueda decir que Buda no tenga un mensaje espiritual. Claro, que es lo que importa al final del día, digamos. Y claro, independientemente de que obviamente que habrá diferencias y que esas diferencias creo que nos enriquecen y son válidas, y está bueno ponerlas sobre la mesa y decir, no, en esto yo soy diferente. Tampoco es que hay que decir somos todos iguales, pero siempre uno que lo plantea con respeto está buenísimo. Totalmente. Es más, los musulmanes siempre decimos, los planes de Dios son perfectos. Entonces, si Dios, Alá, creó las religiones y los pueblos justamente para que en la diversidad haya riqueza, no para que nos matemos ni nos peleemos entre nosotros, para que esas diferencias, esas barreras en realidad no tienen que ser una obstrucción, tienen que ser un enriquecimiento para nosotros, para crecer como comunidad y para tolerarnos y respetarnos. Clarísimo, clarísimo. ¿Alguien vas a decir algo? No, que me parece, estos encuentros me encantan y me reentusiasman. También dentro de lo que, bueno, ya hablaremos de eso, pero lo que implica ser religioso hoy en día, y sobre todo como jóvenes, me parece que nutrirnos de las
de estos encuentros y estas posibilidades de charlar con gente que también tiene cosas parecidas y cosas diferentes, está buenísimo. Uh-huh. Vamos a pasar ya dividimos el programa en 3 secciones que vamos a si los interrumpo en un momento es porque tenemos que pasar, como les dije antes, pero tenemos cosas súper interesantes para hacer y un montón de cosas para hablar. Pensamos en qué nos gustaría saber y en qué nos gustaría que charlen también entre ustedes, y lo dividimos en 3 etapas, pensando como bueno, esta metáfora que le decía hoy a los chicos de esta cosa de cuál es el ser humano que, digo, lo cae. Pero el animal que a la mañana camina en 4 patas, después 2 patas. ¿Cuál es? ¿Cuál será? El ser humano. No sabemos. Ay, mirá, no me lo veía venir. Pero esta cosa, pensar en las preguntas que queremos hacerlas como si fuera un día o una vida, desde el nacimiento, la vida y la muerte. Entonces vamos a empezar con el nacimiento, que tenemos una primera pregunta grande, por si la querés decir, Waldo, por favor, con tu voz de locutor. Mejor voz de locutor, ¿Cómo llega la religión a tu vida y qué rol cumple hoy? Mérida habló un poco cuando dijo cómo era su familia, pero bueno, nos interesa de todos. Después tenemos un par de subpreguntas para hacer, pero como la gran pregunta sobre esto es el principio de su fe y cómo ustedes también consolidan su fe una vez que también ya son adultos y ya va más allá de cualquier cosa que puedan tener de jóvenes y de niños. ¿Nos querés contar? Bueno, yo nací en una familia judía observante, lo que se llama muchas veces ortodoxa. No me gusta la palabra ortodoxa porque como pareciera que hay una sola forma de pensar correcta, y para mí el judaísmo tiene mucho más que ver también con la práctica, con los preceptos, con lo que uno hace. Pero bueno, me crié en un entorno bastante tradicional, en un entorno de la comunidad siria, así que acá Martín entiende de qué se trata, pero desde otra familia casi. Y siempre me interesó, siempre me gustó. Fui a un colegio primario judío religioso, ortodoxo, observante, etcétera. Secundario fui a un colegio secular, laico, pero a la tarde ya estudiaba en lo que se llama la yeshiva, que vendría a ser como un centro de estudios religioso. Y después, a los 18 años, me fui un año a estudiar Israel, estudié en una yeshiva más profundo, estuve un tiempito más, en total varios veranos también, y obviamente que eso me fue incentivando a siempre profundizar más. Y ahora, como dije antes, estudio para ser rabino, también estudié en la universidad. Siempre me interesó unir esos mundos, o sea, no creo que haya que separar, sino que lo que se llama secular también tiene que ver con la vida religiosa desde ya, y me parece que es muy importante hacer esos puentes. Yo, de hecho, me estoy yendo un poco ya, quizás, a la otra parte, ¿no? Pero me dedico, entre otras cosas, también a diálogo interreligioso, porque me parece que es fundamental tender esos puentes y generar esas conexiones entre las personas, y siempre anteponer las relaciones humanas antes que todo, antes que las ideas. Hermoso, fantástico. ¿Y Martín? Sí, yo, como contaba hoy al comienzo, vengo de una familia que tiene parte católica y parte algunos musulmanes en nuestra familia. Estos musulmanes siempre me instruyeron, me enseñaron, me contaban cosas que a mí me generaban muchísimo interés y curiosidad. El Islam no tiene algo que se llame como la conversión. Nosotros tenemos el abrazar el Islam, que es como que vos nacés musulmán, no te diste cuenta, es como el tango, el tango te espera, bueno, el Islam te espera. Nosotros todos nacemos musulmanes, solo que no lo abrazaste todavía. Entonces vos vas dando pasos de curiosidad, aprendiendo, investigando, y eso, hasta que un día decís, che, yo soy musulmán en todo lo que hago. Y te levantás una mañana y decís, soy muy musulmán. No soy un poquito musulmán, soy muy musulmán. Amo esto, me encanta nuestro libro sagrado, el Corán. Me encanta tener una familia musulmana, mis 2 nenes rezando a la madrugada conmigo, compartiendo un Ramadán. Me gusta vernos la cara cuando entramos a la mezquita, mirarnos y reconocernos en el otro como un igual, con una pequeña sonrisa, escuchar el llamado de la oración. Las cosas mágicas que tienen de belleza la religión, pero que en sí tienen mucha profundidad, que es la búsqueda de la paz, el refugio y el ser respetado y respetar a los demás, la solidaridad y tratar entre todos de tener un mundo más lindo. Precioso, hermoso. Hay una cosa también que también tiene que ver con el despertar y con encontrarnos con la religión, ¿no? Que es
lo opuesto. Digamos que son las crisis, ¿no? Entonces, no sé, yo por lo menos en general con las personas religiosas con las que hablo, por ahí Cata puede hablar también desde su propia experiencia. Bueno, yo también, quizá porque en un momento fui más católico de lo que soy ahora, pero esta cosa de las crisis y dudar, porque obviamente es algo que no podemos entender en muchos puntos. No sé, Cata, qué tenés para decir al respecto, pero ahora les preguntamos a ustedes sobre sus crisis. ¿Yo qué tengo para decir? Y estoy aprendiendo que crisis es movimiento también, ¿no? Sí o sí, qué sé yo, vincularlo con algo negativo, sino que en mi caso son varias, no tuve una. Pero es un buen momento, sobre todo habiendo crecido en una familia muy católica y viendo que después mi entorno no seguía tanto eso, fue como un choque y una instancia para decir, bueno, ¿y yo por qué lo elijo? ¿Cómo lo voy a elegir? Por ahí no lo voy a elegir exactamente igual como lo elige mi mamá. Y eso me ocasionó, hola mami, me ocasionó también problemas con ella, pero bueno, lo voy a elegir de esta manera y empezar a hacer las cosas porque quiero y encontrar gente, comunidad joven también es algo que a mí me ayudó mucho, sabiendo que nada es asegurado y que seguramente estén estos momentos, pero bueno, que se transitan. Vos que te tuviste... Yo, a ver, tal cual, no hay una sola crisis en la vida. Tuve sí una crisis importante en mi vida, no sé si crisis de fe, no fue realmente una crisis de fe. Yo pertenecía a una comunidad religiosa, pertenecí 7 años de mi vida, a los 22 ingresé a una comunidad, fui hermana y a los 27 salí de la comunidad. Perdón, para cualquiera que escuche y por ahí no sepa tanto, cuando eras hermana decís que eras monja. Una especie, sí, una cosa así. Okay, porque pasa que en esa comunidad no se le dice monja, pero bueno, sí, era una hermana monja, si quieren decirlo así, para los que... No, sí, tal cual. Una hermana, digo... O sea, consagré mi vida a Dios. Perfecto, o sea, perfecto, clarísimo. Le regalé mi vida a Dios, ¿no? Como consagrada. Y bueno, en ese momento dije, bueno, no es este mi camino, o sea, y me di cuenta de que no era, y bueno, fue volver a la vida, porque uno está en una comunidad con distintas hermanas que siguen lo mismo. Claramente, bueno, uno en el apostolado vive con laicos, o sea, con otras personas, claramente. Yo trabajaba en un colegio como hermana, así que muy natural todo. Pero sentí como que, bueno, no era mi camino, y fue como un redescubrir mi fe, cómo regalo yo mi fe fuera de la comunidad, ¿no? Cómo regalo mi amor a Jesús y cómo Jesús se irradia a través mío, porque soy un simple instrumento, hacia los demás, ¿no? Como... y es todo un desafío, porque yo soy gastronómica, en la gastronomía, yo soy chef, en la gastronomía no encuentro muchos católicos. Pasa. Fui catequista muchos años y bueno, es un ambiente conocido, te entendés, mismo lenguaje, y en gastronomía no me encuentro con tantos católicos. ¿Qué tipo de preguntas te surgían en esa duda? ¿Como culpa? ¿Como que sentías que tenías que hacer las cosas de cierta manera? ¿Como que estabas fallando o estabas... ¿Qué te preguntaste cuando saliste de la comunidad, por ejemplo? Y en realidad no fui yo la que lo decidí. Si quieren ahondar un poquito más, la comunidad vio que no era mi lugar para que yo fuera feliz. Okay. Y en ese sentido fueron muy nobles sí. La comunidad al decirme como, bueno, mira, Mary, fíjate, porque... no te estamos viendo feliz, estamos viendo que tal vez sos una persona muy libre y tu ser, tu forma de ser necesita expandirse más de estas paredes, ¿no? Como para que se entienda. Y entonces fue muy duro porque yo no lo había visto. ¿Vos todavía no te habías dado cuenta? Yo no me había dado cuenta. O sea, te cayó como de como un baldazo, Sí, un baldazo de agua fría. Es como, yo lo comparé cuando salí de la comunidad y volví a la casa de mis papás, porque tuve que volver a la casa de mis padres de vuelta. Lo comparé como unos novios que se están a punto de casar y uno le dice, bueno, mirá, no,
no me puedo casar con vos porque siento que no sé, no sos el amor de mi vida, no sé. Y lo deja plantado en el altar. Y bueno, a mí me pasó básicamente más o menos lo mismo, porque yo pensaba regalarle mi vida a Dios en esa comunidad para siempre, siempre. Y mi sí fue para siempre, pero bueno, los caminos de Dios son así, ¿no? Y también es parte de la fe el poder realmente como hijo, no sé, descansar en las manos de Dios, ¿no? Porque a veces queremos tener todo en nuestras manos y ese es el problema. O sea, ¿quién es nuestro creador? ¿Quién es nuestro padre? ¿Quién nos sostiene todos los días? ¿Quién nos acompaña? ¿Quién camina con nosotros? Dios. Entonces es como que, bueno, hay que aprender a soltar también lo que a veces pensamos que tiene que ser así. Claro. Y bueno, no. Por algo no fue así y vendrá otra cosa, ¿no? Total. Sí. Total. No sé qué opinarán ustedes sobre esto de las crisis y el descansar también en la seguridad de lo que él tiene para... Bueno, después tenemos un montón para hablar de esto. Bueno, en hebreo la palabra crisis también comparte la misma raíz etimológica que la palabra ruptura, que es un poco lo que decían recién, ¿no? O sea, esta idea de que una crisis también es una oportunidad para reconstruirse, para deconstruirse, para pensar las cosas desde otro lugar, para empezar a ver el mundo desde otra perspectiva. Y creo que todos, en mayor o menor medida, pasamos por esas etapas y a veces pensamos que tenemos todo solucionado y de repente nos damos cuenta que no. Y es parte del crecimiento espiritual que todos tenemos que pasar en la vida, descubrir esos momentos, porque si uno piensa que tiene la vida solucionada, ¿para qué está acá? Sí. O sea, estamos para mejorarnos y mejorar el mundo en general. Entonces, obvio, todos pasamos por etapas y a veces uno dice, no, porque yo a los 18 años pasé por esto y ahora que tengo 28 ya no me pasa más. Y de repente mañana quizás pasa otra cosa, seguramente, que es resultado de todo lo que estamos viviendo, o sea, de todo lo que vivimos, de toda nuestra experiencia, de todo nuestro bagaje. Entonces, creo que la crisis está buena, obviamente que hay que transitarla, el momento es muy difícil, pero cuando tiene el diario del lunes, creo que uno en general puede encontrarle un sentido, y cuando uno tiene fe, cuando uno tiene una creencia en algo superior, en algo trascendente, quizás eso le permite en el momento de crisis decir, bueno, no, esto no es azar, no vino porque sí, por algo está pasando, sí. No lo entiendo, no tengo la más pálida idea porque, o sea, no hay que buscar apología barata. Claro. A veces es necesario, sí. Sí, también buscar el por qué te pasan las cosas en realidad es una pérdida de tiempo muy grande porque no encontrás la solución, los problemas en realidad siempre se transforman, nunca se solucionan del todo. Entonces nosotros tenemos que aprender también a vivir con esa crisis. Esa crisis es un aprendizaje, como decía Ezequiel, es una oportunidad muy grande para la persona. La persona de fe siempre aprovecha las crisis, suele sufrirlas, pero también las asimila más rápido. Las personas que no tienen fe les cuesta mucho asimilar las crisis, piensan en por qué me pasa a mí esto. Como si hubiese un porqué también. Claro, no hay por qué. Quizás no hay, pero mientras te lo preguntas estás perdiendo tiempo. Estás sufriendo además. A veces te decía a mí, le decía, yo en realidad me está pasando, por algo me está pasando. Claro. Yo tengo que aprender esto, de esto tengo que salir fortalecido y esto me tiene que dejar una enseñanza. Y de eso se tratan las crisis y las dudas que tenemos a lo largo de nuestra trayectoria de la vida. No, que muchas veces la pregunta es el por qué nos sirve. Lo que hay que preguntarse en todo caso quizás es ¿para qué? Total. Porque el por qué, o sea, ¿quién sos vos para justificar a Dios? Totalmente. Sí. Perfecto. ¿Ibas a decir algo? Bueno, vamos a nuestra segunda etapa, que es la vida. Después del nacimiento, la vida. Que acá vamos a hablar un poco de cómo es la religión cuando, más allá del entorno seguro de lo que puede ser la casa, la educación, lo que sea, hay que salir al mundo, hay que encontrarse con el mundo y encontrarse con un mundo que a veces puede ser más o menos hostil, a veces puede compartir más o menos con nosotros. Entonces la pregunta grande de este momento sería, ¿qué espacio ocupa la religión en su día a día? Entonces, por ejemplo, quizás las preguntas que tenemos son más hacia el lado como negativo, simplemente porque es interesante también debatirlos de este lado, pero sería, por ejemplo, ¿cuál es el mayor desafío que ustedes encuentran para su religión en vivir en Argentina hoy?
en Argentina, como no pensando hoy en el sentido de situaciones actuales, sino en la Argentina moderna contemporánea. Como qué desafíos se encuentran siendo de su religión. Claro. ¿Quién quiera? ¿Quién tome la palabra? Bueno, a mí me toca, además de ser musulmán en la Argentina, ser prosecretario del Centro Islámico de la República Argentina, que representa a una comunidad importante, a muchas instituciones. Hay otras instituciones de la misma envergadura o un tamaño similar, una importancia también interesante, pero ocupa un lugar interesante en mi vida, un lugar bastante importante de la religión. Ahora sí, Argentina no es un país islámico, es lejos de serlo. Cae a veces en estereotipar a las personas de fe. Voy a arrancar de las personas de fe. Ni siquiera dije a los musulmanes. Cualquier persona de fe a veces es estereotipada en la Argentina, se generan discursos que dividen, generan odio, divisiones, etcétera. Y nosotros en realidad somos mucho más parecidos, por lo que se ve hasta ahora, de lo que mostramos o de lo que la gente cree. La diferencia entre nuestras religiones y nosotros es más finita que una línea, dice un cuento del profeta. Entonces todos tenemos que, obviamente, hoy trabajar contra el estereotipo, contra la estigmatización. En mi caso me toca trabajar en la Argentina contra la islamofobia, que a veces se genera, la arabofobia, la islamofobia. Hoy gran parte de la comunidad islámica no es árabe, pero bueno, la islamofobia generalmente genera un daño, una lesión en el tejido social, que después tenemos que trabajar mucho para poder recomponer, para poder volver a hablar con nuestros hermanos de otra fe, porque quedamos todos lesionados, todos heridos en ese discurso de odio, que a veces no se aborda como se está abordando acá, la diferencia, las religiones, etcétera, sino que se abordan irresponsablemente. En el abordaje de la noticia, irresponsablemente se construye un discurso que termina lastimando a las comunidades que forman parte del tejido social desde hace muchísimos años de la República Argentina. No solamente del tejido social, del tejido institucional. Esto es desde un aporte, además, muy fuerte en la República Argentina. Y bueno, todos creo que tenemos que trabajar responsablemente para volver a surcir con amor ese tejido roto y empezar a trabajar por la paz, por soluciones justas y por el amor, que no hay acto de fe más grande que el amor. De hecho hay gente que sin conocerse se va a vivir juntos y se aman y están mucho tiempo. Imagínate si no hay acto de fe en el amor. Entonces, desde el amor, y le da todos los bienes, parte del sueldo, pagamos la luz, no sé. Bueno, imagínense si no hay acto de fe en el amor. Entonces, desde el amor creo que todos podemos llegar a cambiar el mundo. ¿Algo? O sea, yo la verdad que creo que Argentina existe muchísima discriminación, como en prácticamente todos los países del mundo. En particular yo creo que, gracias a Dios, no tenemos un antisemitismo institucional que como sí existe en algunos países europeos, por ejemplo. Entonces, desde ese lugar yo diría, los judíos, y principalmente en Capital Federal, porque si uno va al interior es diferente, tenemos una cierta ventaja. Pero lo que sí que tenemos que luchar es contra los discursos de odio, entender que el discurso de odio, cuando es contra un judío, no se queda solamente contra los judíos. Cuando es contra un musulmán, no se queda solamente contra un musulmán. Cuando es contra un católico, no se queda solamente contra un católico. Cuando es contra un ateo, tampoco se queda con el ateo. Entonces, creo que tenemos que tener la responsabilidad y el compromiso de no solamente luchar activamente desde ya, sino también en nuestra vida, cuando vemos que quizás pisamos el palito, que nos puede pasar, porque somos humanos, por lo menos tener la humildad de decir, no, acá me equivoqué, acá dije algo que no va. O sea, si yo quería condenar algo que me parece mal, tengo que condenar a eso y no todo etiquetar a todo un grupo en función de algo que vi que me pareció que estaba mal de una persona. Totalmente. Mary, ¿tenés algo para...? Yo lo que pienso es que es el país donde vivimos es un país bastante abrazador. Lo vemos con
la acogida de tantos migrantes, ¿no? Sí. Inmigrantes que vienen para acá a nuestro país y nosotros los recibimos con brazos abiertos. En ese sentido, sí, pienso que es muy abierto, interreligiosamente hablando. En cuanto a mi religión católica, creo que también hay mucha vida tanto de jóvenes como adultos, como niños. Hay mucha vida. Yo he ido a Uruguay cruzando el charco y muchos ateos, y realmente yo sentía que estaba en una especie de misión de lleguemos, sí. Y acá, no sé, yo me siento muy feliz de que mi país sea como muy cristiano, digamos. Teníamos esa pregunta que obviamente siempre desde el respeto y para mí que no, una persona no controla lo que hace todo un país, obviamente, pero quizá también preguntarles a ustedes dos que en este caso, como dice Mary, nosotros somos un país que por lo menos durante mucho tiempo y cada vez quizá menos o no, pero tiene una orientación católica, una orientación cristiana. Entonces también preguntarles a ustedes dos cómo lo sienten y cómo perciben ustedes, no necesariamente toda la comunidad porque no pueden hablar por toda la comunidad, pero cómo perciben o qué se siente vivir en un país que tiene una orientación, un eje que no es el suyo. Sí, ¿cómo lo perciben? Bueno, cuando somos una minoría, cualquier minoría siempre tiene conciencia de ser minoría. ¿Eso qué quiere decir? Que vos sabés que tenés que ser consciente del lugar que uno ocupa, y yo no puedo pretender, por ejemplo, que no se defina, voy a tirar un tema, el aborto en función de la interpretación ortodoxa de la ley religiosa judía. Claro. Sería una locura. Sí. Ahora, creo que está bueno sí escuchar todas las voces y darle ese lugar. Y creo que en Argentina en general es un país con una mayoría católica. Bueno, también hay cada vez más cristianos no católicos desde ya, pero se dan esos espacios. Y creo que en general en Occidente hay una tolerancia, hay un respeto a la pluralidad. Obviamente, de vuelta, hablando de líneas generales. Sí. Y creo que eso es un avance, porque cuando uno ve la historia, la realidad es que los judíos históricamente hemos vivido mejor en países musulmanes que en países cristianos. La realidad es que la Europa occidental en la Edad Media, el 90% de los judíos vivían en países musulmanes. ¿Por qué? Porque había un marco legal que permitía que existan minorías religiosas que eran toleradas, que tenían que pagar algún impuesto especial, pero que se las aceptaba. Y eso en Europa no era tan simple. Entonces, creo que reconocer los avances de los últimos 200 años, por decir un número, o sea, desde la Revolución Francesa, hay que reconocerlo, hay que ver y respetar y, no digo amar, pero entender que las democracias liberales son un avance para todos. Clarísimo, clarísimo. Sí, yo creo que para mí es bueno que el Estado tenga una fe. Me reconozco minoría, como dice Ezequiel, yo lo que deseo es que siempre ser escuchado y que ser respetado en el ejercicio de mi fe. Después, yo prefiero un Estado con fe que un Estado sin fe. Aunque no sea la aunque tuya. no sea la mía. Mirá. Como musulmán prefiero un Estado cristiano antes que un Estado que no tenga fe. Mirá. ¿Por qué? Porque siempre voy a preferir a alguien que cree en Dios, alguien que cree en la solidaridad, alguien que cree en la hermandad, alguien que construye desde el amor y desde la paz, y desde la oración, y desde el respeto a los hermanos. Entonces, sí, siempre, obviamente, voy a querer dar mi punto de vista. Yo no puedo evitar ser musulmán. Lo que sí va a ocurrir es que siempre vamos, mientras trabajemos en amor y en respeto, va a estar todo bien. El tema es cuando las minorías no son escuchadas o son estigmatizadas, que eso es lo que lastima a la población. Pero mientras haya respeto y podamos dar nuestro punto de vista, que puede ser a veces un aporte, otras veces decir, che, tu punto de vista está bueno, pero hoy particularmente no lo necesito. Bueno, bien. El tema es cuando no te registran, pero en nuestro caso, bueno, pertenecemos a minorías y creo que tenemos una impronta importante en este país, un respeto importante. La verdad que la población en general es importante.
salvando esto que te decía hoy de algunos medios que irresponsablemente hablan mal de algunos de nosotros, pero en general hay respeto. Más allá de, más allá de lo que es vivir en sociedad como una comunidad y como una religión ¿qué es eso? Una comunidad en grupo, queremos preguntarles también por ustedes personas, ustedes humanos, y las incoherencias que Cata siempre quiere resaltar, que son incoherencias que tenemos todos, porque todo el mundo, religiosos y no religiosos, que es al ser humano y ir más allá de las escrituras, ir más allá de la teoría de lo que debería ser, nos encontramos con una realidad que muchas veces nos desafía y nos pone cosas distintas. Ni hablar pensando en que son textos escritos hace muchísimos años, entonces también cambió todo. Entonces quizá la pregunta para hacerle a ustedes es cómo, si se encuentran con una incoherencia, qué tipo de incoherencias suelen ser y cómo lidian con esas incoherencias entre lo que les dice, entre comillas, o lo que sienten que debería ser y lo que termina sucediendo o lo que terminan queriendo, no solo lo que termina sucediendo en el entorno. Mary. Asignada. Okay. Es una pregunta interesante, la verdad. En lo que es el entorno, por suerte, me ha sido muy fácil, porque soy una persona abierta, gracias a mi mamá, creo, que es muy abierta. Hola, mamá. Hola, mamá. Y siempre como me criaron en la libertad. Entonces, el poder entender que hay un otro que es distinto, que puede creer en otra cosa, que puede creer, tener, no sé, tipos de creencias distintas o posturas distintas, me para de frente de otra manera que si yo dijera, no puedo creer que piense eso, no puedo creer que siga esta orientación o esta cosa. No, o sea, eso ya genera una barrera que no conviene porque somos hermanos, o sea, somos comunidad, ¿no? Sí. Y el amor está siempre primero, entonces como eso, básicamente, como... Y algo que viene como muy en la línea de eso es, muchas veces me han dicho a mí, no, la verdad que me alejé de la iglesia porque la viejita que estaba, no sé, ahí rezando, me echó porque pienso distinto o porque sigo tal orientación. Y yo digo, chicos, si alguna vez los echamos, o porque somos iglesia, yo soy parte de la iglesia y me hago responsable, si bien no fui yo, perdón, o sea, no tengo más que decirles perdón, Dios los está esperando, o sea, no, con los brazos abiertos, no tengan miedo de volver, o sea, a la religión que quieran, ¿no? Pero no se queden sin nada, como anímense a encontrar a Dios, porque Dios es la paz que ustedes están necesitando, o sea, que mucha gente lo busca en millones de cosas que los pueden saciar por momentos, pero a fin de cuentas el hombre es un ser religioso, el hombre busca algo más allá de esta tierra. Entonces, como me refui por las ramas. No, está perfecto. Es un propósito, un horizonte, sea quien sea o lo que sea, sí, es fundamental para el ser humano, para darle también como sustancia a la existencia. Sí, yo lo que te iba a preguntar, y también quizá iba también un poco por este lado, aparte de ese, es también el conflicto interno, en el sentido de, voy a tirar titulares simplemente para entenderlo, pero si pensamos en no sé, en alcohol, drogas, sexo, cualquier cosa que sea, o incluso pensando también en la Biblia, que es lo que más conozco yo, hay un montón de cosas que son pecado que hoy en la vida damos por sentado, cosas que quizá vos dirías, esto es un pecado según le ponele. Pero en ese tipo de cosas también me interesaría preguntarles por internamente cómo se enfrentan a una vida que tiene un montón de cosas que quizá difieren de lo que ustedes originalmente pensaron, por ejemplo, cuando eras chico y de golpe te enfrentas a la adolescencia, a la adultez. Por ahí, por ese lado también preguntar por el mundo interno y cómo afrontan el deseo humano, las cosas que son más humanas y no tanto divinas, quizá. No sé si Mary o alguno que quiera que tenga alguna respuesta. Si ya lo tienen, los dejo y después vuelvo a mí si quieren. Estoy ahí. Sí. A ver, yo creo que ahí habría que empezar por desarmar una idea, que es que hay una
dicotomía entre el espíritu y el cuerpo. Entonces están los deseos humanos y está el deseo divino o el deber divino y se contraponen. Y obviamente que a veces uno puede tener deseos por placeres materiales que no corresponden, pero no me parece que haya que pensar que el cuerpo es la prisión del alma, sino que al contrario, o sea, yo creo que una vida espiritual, en mi caso una vida de Torá, tiene que ver con vivir la vida de la mejor manera posible, desarrollar al máximo mi potencial como persona y ayudar a la sociedad a desarrollar todo su potencial y ayudar al prójimo a desarrollar todo su potencial. Entonces, y justo esto lo hablábamos hoy a la mañana con unos compañeros de estudio, planteaba este tema, un chico de 18 años decía, bueno, yo si me quiero levantar todos los días a las 11 de la mañana, me levanto a las 11 de la mañana porque igual no trabajo todavía, no tengo obligaciones, no estoy estudiando, y yo le decía, bueno, ok, en este momento que estás en esta etapa, aprovechalo, disfrutalo, no sé, pero ¿cuánto te va a durar? O sea, a mí, por ejemplo, el hecho de casarme me obligó a tener una responsabilidad, me obligó a tener un compromiso. Ahora yo tengo hijos, no puedo hacer lo que quiero. Ahora llego a mi casa, me quiero ir a dormir y quizás mi hija se despierta y felizmente se queda hasta las 3 de la mañana. Y bueno, es parte del crecimiento. O sea, eso me va a dar una rutina, me va a dar una disciplina. O sea, esa responsabilidad es lo que me ayuda a crecer y a ser mejor persona. Entonces, si me preguntan, yo no pienso que la religión o la fe estén reñidas con el placer, sino que justamente se trata del placer de crecer, de ser mejor, de asumir responsabilidades, de asumir compromisos, de básicamente, en muy poquitas palabras, de ser cada vez más humanos. Sí, coincido muchísimo con lo que acabas de decir. A nosotros los musulmanes nos pasa un poco eso. La fe es un poco rectora de nuestras actividades diarias, nos ordena, nos disciplina para no hacernos daños, autoinfligirnos algún daño o daño a la sociedad, sino hacer un aporte a la sociedad, ser parte activa de una sociedad, ser un sujeto socialmente positivo. Esa es la idea, digamos. Yo creo que nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro libro sagrado, el Corán, es una parte que es más esotérica, un poco más religiosa, y otra parte que es más ordenadora del hombre, para poder ordenar a la sociedad y evitar también esto del daño al otro, porque el disfrute puede llegar a dañar parte a veces de uno mismo o del otro, que después es muy difícil de recuperar. Pero más allá de eso existe algo que se llama la relación con Dios. La relación con Dios en el Islam es directa, no es institucional. No es yo hablo con un intermediario que hablo con otro intermediario y recién ahí le pido perdón a Dios. No, Dios va a medir nuestras intenciones. Bien. Y vas a ver por qué te está pasando lo que te está pasando, a dónde va todo ese disfrute, de dónde viene. Entonces, ¿por qué te está pasando esto en este momento de tu vida? Bien. Y quizás hay orfandad en otras cuestiones y vos necesitas ir resolviéndolo con esta parte, del modo que podés. Pero nosotros no te juzgamos. Yo no te voy a juzgar. Bien. Lo que sí, vos en algún momento te vas a encontrar y vas a ordenarte nuevamente, quizás. Súper interesante, me parece súper interesante lo que dijeron los tres, recontra. Voy a saltar no sé, estamos viendo ahora un tema de tiempos. Bien, vamos a, entonces, ¿qué? ¿El último tema? Sí, vamos al último tema. Bueno, me encantó porque justo dijiste algo que me parece que nos hace ir a ese siguiente tema, que es... Que tenemos que ser breves, perdón. Muy breves, tenemos 5 minutos. La muerte. ¡Muerte! Dijiste una instancia en la que nos vamos a ordenar. ¿Te referías a una especie de... Perdón si pregunto desde la ignorancia, ¿de purgatorio? No, bueno, también existe esa otra faz del sujeto. Nosotros, el hombre en realidad prepara... Perdón, presento muy rápido. La pregunta de este momento sería, ¿qué sucede después de la muerte? Ahora sí, perdón. Eso. Bueno, esperamos ir al cielo, ¿no? Sí. Al paraíso. A ese lugar tan preciado para el que nos preparamos toda la vida. Para eso hicimos
obras pías, fuimos piadosos en la tierra, amamos a nuestro prójimo. Esas caras del diamante, fuimos buen hermano un día, buen empleado otro día, buen jefe, buen vecino, buen amante. Tratamos de tener las caras del diamante brillosas para llegar al cielo y tener que rendir la menor cantidad de exámenes posible antes de entrar. Si no, vamos a quedar en ese limbo eterno sin poder pasar a la instancia del paraíso. Nosotros creemos que existe ese paraíso, ese lugar que deseamos, que esperamos, donde nos encontramos con todos nuestros seres queridos, nos encontramos con los profetas, nos encontramos con los ángeles y podemos desarrollar la fe y vivir en la hermosura del paraíso por la eternidad. En los tres, perdón, también de la ignorancia, en las tres religiones existe el concepto del purgatorio y del purgatorio de este momento del limbo, o alguno de los tres no lo tengo ni idea. Sí. ¿Catolicismo sí? Sí. Nosotros también. En el judaísmo existe, lo que no existe es el infierno eterno. Exacto, nosotros tampoco. En nuestro caso tampoco. ¿Cómo que no? ¿Y existe el catolicismo? ¿Qué existe un infierno temporal o no existe el infierno? Sería lo que se llama el purgatorio, quizás. Claro. O sea, ok, ahí. Lo que existe es el mundo venidero, ¿no? El mundo después, la vida después de la muerte, que en realidad no es una vida después de la muerte. Lo que se trata es lo que vos construís en esta vida, bueno, tiene consecuencias, y esas consecuencias es lo que vos vas a vivir en esa vida espiritual, del alma, si querés, pero no es otra vida, no es una recompensa aparte. Es lo que vos mismo construiste. Y son los perdones que tenés que recibir para poder pasar. Claro. Y si me preguntan, yo, o sea, claramente existe la recompensa del castigo en estos términos, pero yo me enfocaría en lo que decía antes de la recompensa y castigo en este mundo, en el sentido de, bueno, si yo soy buena persona, voy a generar una buena vida, voy a tener un buen entorno, y eso va a tener una consecuencia positiva acá, más allá, después claro, otro lo dejamos a Dios que lo defina, si se quiere. Desde el punto de vista no religioso, en mi caso, yo creo que le hago muchísimo sentido a todo esto que dicen, porque es lo que podemos hacer hoy y lo que queda en los demás, y el cambio que hacemos en los demás y en nuestro entorno, que va a trascender. Perdón, no te puedo dejar de hablar porque tenemos que cerrar. Tenemos un minuto más. Rápido. No tenemos. No tenemos, no mentira, era un chiste. Bueno, pero el catolicismo sí existe en el infierno. Interesante, total. Acá en la tierra, nuestro cielo. Interesante para charlarlo. Bueno, gracias a los tres por haber venido, de verdad, muchísimas gracias. Fue súper interesante, muy rico todo. Gracias a Emma, nuestro operador, Sofía, nuestra productora. Mi nombre es Pedro. Yo soy Cata. Yo soy Waldo y nos vemos la semana que viene a las 21 horas, como todos los jueves. Síganos en Instagram, @babia.envivo. Para estar en Babia como todos los jueves. Gracias. Gracias.